Hola, les damos la bienvenida a quienes se están sumando a escuchar No Ficción Radio, en donde se encuentren y a la hora que sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como diríamos en mi idioma, Sakher, Shkakir, Shokoka. Soy Amanda Chiquito, reportera en la redacción de No Ficción, y hoy les contamos que estamos estrenando podcast, un espacio sonoro breve en el que trataremos de abordar problemáticas que hemos normalizado en nuestro día a día como sociedad, cosas que sin querer las hemos vuelto normas o reglas y pasan a formar parte de nuestra vida. Esta idea surgió desde el equipo de periodistas que conforman nuestro medio para hablar de aquello que hemos aprendido y que nos han enseñado que está bien, pero que en la realidad trae consecuencias negativas a la población de una u otra manera. En el episodio de hoy queremos hablar sobre el miedo de transportarnos, ese miedo que sentimos cuando nos movilizamos a nuestros trabajos, a una cita médica, si vamos a estudiar o a hacer algún mandado. Y es que, ¿es normal sentir miedo? Bueno, el miedo es algo que de alguna manera nos acompaña a lo largo de nuestra vida y es normal ese sentimiento en algunas ocasiones. Pero sentir miedo por el exceso de velocidad de los transportes colectivos, sentir miedo por el mal estado en el que se encuentran estos vehículos o la sobrecarga en la que se conducen. ¿Es acaso normal tener que salir tan de madrugada para llegar a tiempo a nuestros trabajos y así no alcanzar el tráfico cotidiano? O de pronto, si vas manejando, estarás con el temor de que algún transporte pesado no caiga sobre tu auto, como ha pasado últimamente en varios casos. Pues todo esto tiene un trasfondo. El miedo y la inseguridad que sentimos tiene un origen más estructural. Falta de transporte público seguro, malas condiciones de transporte colectivo, poco control y escasa legislación para garantizar un acceso digno de transporte y seguridad al transitar en la carretera. Todo esto desencadena no solo problemas en lo colectivo, sino de manera individual, impactando incluso en nuestra salud. Y para conversar sobre el terror de transportarnos en Guatemala, me acompañan los periodistas Bill Barreto y Carolina Gamazo. Bienvenidos. Hola, buenos días, Elsa y Bill, y a toda la audiencia. La verdad es que a mí me gusta mucho empezar con este tema porque pues yo siento miedo casi siempre que me traslado en Guatemala. He tenido accidentes, he sufrido asaltos y creo que es un tema que les pasa a todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Entonces creo que es un tema muy bueno para empezar este nuevo podcast. Hola, un saludo a la audiencia. Yo igual me he transportado de forma colectiva desde hace muchos años y he experimentado muchos de estos problemas de los cuales vamos a hablar hoy. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Billy y Carolina. Creo que todos y todas tenemos como esas experiencias en lo individual, ¿no? De transportarnos a nuestro trabajo y definitivamente cuando nos transportamos entramos más largos, ¿no? En el caso mío, pues que yo viajo en transporte extraurbano, hay mucho temor y es que, pues bueno, con los últimos datos o con los últimos acontecimientos de accidentes fuertes, creo que también eso deja un miedo y es que la verdad en Guatemala se olvida rápido, ¿no? Y dejamos quizá de exigir ciertos derechos que tenemos como personas que nos transportamos diariamente en transporte colectivo. Entonces, bueno, voy a dejar este espacio a Bill para que él pueda también continuar con este espacio del podcast para poder hacer también un análisis en cuanto a cifras, también cómo estamos en cuanto al transporte público, colectivo y también el tráfico. Sí, muy bien, Amanda, gracias. A raíz de todos estos sucesos, hemos recopilado algunas informaciones de contexto y de datos sobre cómo se encuentran las cifras realmente sobre accidentes, sobre lesiones y sobre los riesgos que representa circular en las vías públicas de Guatemala. Creo que todos estamos de acuerdo en que la percepción mayoritaria entre la población es que la carretera es peligrosa. Pero, ¿qué dicen los datos al respecto? ¿Tenemos en realidad motivos para este temor? La respuesta no es tan sencilla. Y creo que esta va a ser una frase que van a escuchar repetidamente en este programa. En la carretera pueden suceder básicamente dos cosas graves. Que tengamos un accidente y que salgamos heridos, o que tengamos un accidente y nos moramos. Una cosa es más grave que la otra, obviamente, pero ambas dan miedo. Vamos a hablar de las dos cosas. Primero, lo peor, los accidentes mortales. Choques entre vehículos, choques con un tráiler, atropellos, etc. ¿Muere realmente mucha gente en Guatemala de esta manera? La respuesta es sí. Entre 2013 y 2023, o sea, a lo largo de una década, casi 17,000 personas
murieron por accidentes de tránsito, según los datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística. Esto es más de la mitad de la capacidad del estadio Doroteo Guamús Flores. Si nos imaginamos este estadio lleno, la mitad de este estaría lleno de las personas que han fallecido en esos 10 años. En 2023, que es el último año del que tenemos estos datos disponibles, casi 2.200 personas murieron por accidentes de tránsito. Esto significa que en ese año, 6 personas murieron cada día en la carretera. Y en la última década, en promedio, 4,6 personas todos los días. Al decirlo parece mucho, y sí, no quiero decir que no sea mucho, es bastante, pero en realidad es más o menos lo que sucede en todos los países vecinos. En Guatemala, los accidentes de tránsito son la 11ª causa de muerte, y en promedio en los países de América sucede exactamente lo mismo, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud. A nivel regional, por ejemplo, los accidentes de tránsito son también la 11ª causa de muerte. Guatemala, de hecho, tiene una tasa de mortalidad por accidentes de tránsito que está más o menos en el promedio de la región, e incluso un poco por debajo del promedio. En Guatemala, la tasa es de casi 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con nuestro vecino del norte, con México, es prácticamente igual. Y en Costa Rica son 15 por cada 100.000 habitantes. No es una gran diferencia. En Estados Unidos, la tasa es de 14 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es decir, en proporción, muere más gente en la carretera en Estados Unidos que en Guatemala. Pero hay que decir que esto no es necesariamente un consuelo, porque de hecho Estados Unidos y en la mayoría de los países de América, mucha gente muere en carretera. La gran diferencia es al compararlo con países como Canadá o los países europeos, donde, por ejemplo, encontramos que en Canadá la tasa es de 4 muertos por cada 100.000 habitantes. Aquí sí vemos una diferencia. Y en Alemania o Francia son de 3,5 muertos por 100.000 habitantes. Estos son países donde realmente sí es seguro conducir. Entonces, Guatemala, que tiene casi 13 muertes por cada 100.000 habitantes, está lejos de esto. Pero en realidad, acá la gente muere menos en accidentes que en muchos países vecinos. Ahora hablemos de los heridos. En accidentes de tránsito, esto es más difícil de medir a nivel internacional, porque no hay datos estandarizados que permitan establecer estas comparaciones. Pero en principio, si en Guatemala no muere demasiada gente en accidentes, podemos suponer que tampoco hay un número excesivo de heridos en accidentes. Estas estadísticas las recopila la PNC, y en 2023, la PNC contó 8.900 lesionados en accidentes de tránsito, o sea, casi 9.000 personas. Y esta es una cifra que se ha mantenido más o menos estable en los últimos 4 a 5 años. O sea, todos los días, además de las 6 personas que mueren, otras 24 sufren un accidente en el que resultan lesionados. Claro, no sabemos cómo define exactamente la PNC una lesión, pero podemos imaginar que la policía no está contando aquí los accidentes más leves, sino situaciones en las que alguna de las personas involucradas necesitó al menos algo de atención médica. Más de la mitad de estas lesiones ocurrieron en choques entre vehículos, y casi el 20% de estos fueron atropellos de motoristas o de peatones. Pensemos un poco en contexto de estos datos. ¿Son muchos estos 24 días al día? Esto es más difícil de decir. No hay datos comparables, pero encontramos este dato que quizá nos da una idea. En un cálculo que hizo el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, utilizando los datos de la PNC, en 2023, en Guatemala, por cada 1.000 vehículos en circulación, al menos 2 estuvieron involucrados en accidentes. Y si tenemos en cuenta que casi la mitad de los accidentes fueron de motoristas, la cifra se reduce aún más. O sea, si lo pensamos fríamente, con los datos que tenemos, la posibilidad de tener un accidente es bastante remota, sobre todo si manejamos un carro o vamos en bus. Ahora bien, me dirán, entonces este temor o tensión que nos produce la carretera no es racional. Pues en parte no, pero mi teoría es la siguiente. Los accidentes de tránsito tienen en todos los países una causa principal, la velocidad. Y en Guatemala, si algo resulta complicado hacer en la carretera, es alcanzar mucha velocidad. Ya sea porque la carretera está en mal estado, o tiene muchas curvas, o porque hay mucho tránsito. Pero lo cierto es que en Guatemala, en general, se circula lento. Según algunos datos que he compilado, la velocidad promedio de los vehículos particulares es de 40 kilómetros por hora, y la del transporte pesado es aún más baja. Entonces, a esta velocidad, aunque tengamos un accidente,
se reduce mucho la probabilidad de que nos pase algo malo. Pero de alguna manera, el tráfico del que siempre nos quejamos, en realidad también nos protege de que los accidentes sean aún más mortales. Porque por lo demás, en el país sí se dan las condiciones para que haya muchos accidentes y muchas muertes. Hay circulando muchos vehículos antiguos, muchos vehículos viejos, en mal estado, porque no hay un sistema de control que lo evite. Las carreteras no están bien mantenidas, casi no hay autopistas, y las carreteras suelen atravesar zonas muy pobladas, con muchos peatones cruzando o zonas comerciales, con muchos carros entrando o saliendo de la ruta, lo cual promueve los accidentes o los facilita. Muchos conductores no tienen seguro, no tienen licencia siquiera. La señalización es pobre. Como no hay un ferrocarril, por ejemplo, todo el tránsito de mercancías va por carretera y lógicamente hay muchos trailers. Los accidentes con trailers involucrados, según las estadísticas de la PNC, son más probables de causar muerte. Últimamente también han proliferado las motocicletas. Y muchos de los motociclistas, como sabemos, no siempre respetan las normas de tránsito, exponiéndose a ellos mismos y a los demás. Los buses además circulan a lo loco y sin supervisión, excediendo por mucho la velocidad de las vías de tránsito. Ahora vemos que el gobierno está tratando de que no haya buses con más de 25 años de antigüedad circulando. Y ni siquiera después de una tragedia, como la reciente en el puente de Belice, es capaz de lograr, o lo ha logrado al menos. Y a todo esto, sumemos los asaltos y los ataques armados que vemos en las carreteras. Y casi se me olvida mencionar a los conductores ebrios. La mayoría de los accidentes ocurren los fines de semana y por las noches, y especialmente en los fines de año, según muestran los datos de la PNC. Es seguro que el alcohol juega un papel importante en muchos accidentes, pero no podemos decirlo con exactitud, precisamente porque la PNC y las policías municipales de tránsito cuentan con poquísimos alcoholímetros para establecer controles más sistemáticos. Nada de esto es normal. Son estas las cosas que nos causan terror, y tenemos razones para tener miedo. Pero este caos que nos rodea también nos protege hasta un cierto punto. ¿Se imaginan qué sucedería si nada cambia en Guatemala, pero en las carreteras se pudiese circular a más de 100 kilómetros por hora? La verdad, no lo quiero saber. Muchas gracias, Bill, por este análisis y por todos los datos que nos brindas. Creo que es también muy importante que a veces no tenemos conocimiento de estos datos que son importantes y que reflejan realmente la situación, la condición en la que nos transportamos diariamente de nuestro hogar a nuestro lugar de trabajo o por alguna salida que tengamos que hacer. También, como le decíamos al inicio, es normal tener miedo al transportarnos. Vamos a darle el espacio a nuestra colega Carolina Gamazo, porque ella trae también una entrevista con una psicóloga que nos va a compartir cosas muy interesantes. Adelante, Carolina. Bueno, realmente escuchando todos los datos que nos ha dado Bill sobre el número de accidentes, el número de personas que fallecen, el número de accidentados, y luego a esto si se suma los asaltos, realmente trasladarse en Guatemala nos da mucho miedo y esto conlleva graves riesgos para la salud mental. Y para hablar de los impactos a la salud mental de vivir con miedo en los traslados en Guatemala, hablé con Paola Bustani. Ella es una psicóloga mexicana que lleva ya varios años viviendo en Guatemala y está especializada en el tratamiento del trauma, la ansiedad, del estrés y del estrés postraumático. Le pregunté en primer lugar qué impactos a nivel general tiene en la salud mental vivir con miedo los traslados en el país. Y ella empezó hablándome del estrés. O sea, vivir con miedo es vivir con estrés. Y vivir con estrés significa que el sistema nervioso está constantemente en alerta. Es decir, como seres humanos tenemos la gran capacidad de no tener que pensar para prepararnos para el peligro. Esto es algo que pasa automático, por eso el sistema nervioso ha evolucionado y se ha diseñado para ponernos a salvo, no importa el peligro que sea. Y por lo tanto no tienes que pensar, es como la misma forma que no piensas si tengo que hacer la digestión o si tiene que latir mi corazón o si tiene que hacer algo mis pulmones para respirar, simplemente pasa. Entonces pasa lo mismo con el peligro. Y esto lo que hace es que activa el sistema nervioso y por lo tanto el estrés, y eso hace que tengamos un montón de adrenalina listos para salir corriendo o para atacar cualquier amenaza. El tema está que el cuerpo del ser humano y la mente no está diseñada para estar en estrés, en ese nivel de estrés y en ese nivel de alerta por mucho tiempo. Teniendo en cuenta estos niveles de estrés que cargamos,
Y como me dijo que el ser humano no está preparado para estos niveles, le pregunté entonces qué supone vivir con niveles tan altos de estrés y en alerta constante. El tema está que si vivo en un país donde me tengo que trasladar 2, 3, 4, 5 horas al día y tengo que activar este nivel de alerta para poder sobrevivir todo el tiempo, mantener este nivel de estrés en tu traslado y además en el trabajo y además en la familia y además, o sea, no, hace que obviamente el cuerpo esté una gran cantidad de tu día en alerta. Y esto hace, o sea, mantener ese nivel de cortisol, de adrenalina en el cuerpo, hace que el cuerpo se enferme, porque no está hecho para eso. Entonces nos inflamamos, el sistema inmune afecta, el sistema digestivo se afecta, o sea, muchos sistemas del cuerpo quedan afectados porque no está hecho para mantener este nivel de, pues sí, ya lo dije una vez, ¿no? Pero como de alerta, de estrés, de tensión. Entonces son cosas como desde estar muy tensionado en el cuerpo hasta tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, no poder dormir, trastornos de sueño, trastornos sexuales, en fin, como de atención, de memoria. Hay muchísimos, dependiendo del nivel de estrés, cuánto tiempo sea la exposición, cuánto tiempo en la vida yo me mantenga así, el cuerpo en algún momento va a colapsar y va a enfermar. Le pregunté de qué formas se puede enfermar el cuerpo que está sometido a niveles tan altos de estrés. Si yo estoy todo el tiempo en alerta, físicamente esto es lo que va a pasar con el cuerpo, va a enfermar, va a colapsar, va a tener procesos inflamatorios. Y a nivel mental eso puede generar muchísima ansiedad. Si yo todo el tiempo tengo que estar pensando y previniendo qué nuevo peligro va a haber, no dejo de ver peligro en mi vida. Entonces, en lugar de poder ver lo que sí hay, la seguridad que estoy viviendo momento a momento y poder estar presente, estoy todo el tiempo ya sea recordando lo que me pasó o previniendo lo que puede volver a pasar. Y eso, obviamente, la ansiedad constante a largo plazo, pues puede generar mucha depresión, puede generar estrés postraumático, puede generar dificultades para relacionarnos, puede generar, ya sea, voy a llamar como una depresión grave, pero también puede generar solo un estado de tristeza constante o de no encontrar sentido a la vida. Y también le pregunté qué traumas generaba haber vivido un asalto o un accidente en un traslado. Lo más común o lo más normal, si yo no proceso el evento, ¿y a qué me refiero con proceso? Si yo no logro sentirme a salvo después del evento, si yo no logro llorar, si yo no logro sacar, me gusta mucho la expresión chapina, que es como sacar el susto, ¿no? Si yo no logro sacar el susto del cuerpo, es decir, temblar, llorar y que alguien me acompañe para después de hablarlo, de, sí, de procesarlo, de pedir lo que yo necesito para sentirme a salvo. Y si yo no hago nada de esto y simplemente tengo que seguir con mi día, tengo que hacer como que nada pasó, me tengo que preocupar por nuevos eventos difíciles, estresantes en mi vida, este susto, por así decirlo, este miedo, el estrés, el trauma, se queda albergado en el cuerpo y mucha de esta energía también. Y entonces es común, ya sea que hayan dolencias físicas, de nuevo, que el cuerpo se inflame, que se enferme, pero sobre todo a nivel psíquico o mental, pues que todos nuestros mecanismos de defensa se activen para que nunca más yo vuelva a pasar por esto. Entonces puedo tener desde, pues eso, estar siempre en alerta, recordándome lo que pasó, puedo tener pesadillas, puedo tener eh, lo que llamamos estrés postraumático, ¿no? Y quise saber a qué se refería con estrés postraumático, porque muchas veces escuchamos lo de estrés postraumático, pero ¿qué significa exactamente? Memorias invasivas donde yo no estoy pensando en eso y de pronto me viene la memoria, me empieza a entrar muchísimo miedo de volver a subirme al transporte público, de volver a caminar en la calle, me cuesta mucho volver a confiar en personas, eh, puedo tener en espacios donde antes me sentía muy tranquilo, después me dejo de sentir tranquila. Eh, Depende de la persona, ¿no? Dependiendo lo que le ocurrió, lo que le ha ocurrido antes en la vida y los recursos que tiene a la mano para que el evento impactante sea traumático o no traumático. Entonces, llamamos traumático a los eventos que tienen un impacto en la vida de la persona y que dejan una huella psíquica sobre todo. Por ejemplo,
Antes podía confiar y ahora ya no puedo confiar. Antes podía estar tranquila y ahora todo el rato estoy ansiosa y estoy estresada. Antes podía estar confiada en mí y en mi capacidad de defenderme y ahora ya no puedo, ¿no? Entonces, estas huellas psíquicas, además de las fisiológicas, son las que le llamamos trauma. ¿Y qué se puede hacer para lidiar con estos traumas o estos impactos generados tras sufrir un asalto o un accidente en el tráfico? Lo más importante, como lo hemos hablado, es no normalizarlo. O sea, reconocer que es algo que tiene un alto impacto y en la medida en la que yo pueda, me gusta mucho esta frase, buscar un testigo empático en caso de que la persona pueda acudir a un lugar de asistencia de salud mental, sería muy importante. ¿Qué más podemos hacer? Sería normal que después de un evento traumático sea para mí difícil poder sentirme a salvo en mi día a día o en el transporte público. Y entonces el cuerpo, la mente va a tratar de estar todo el tiempo mirando los posibles o potenciales peligros, o el cerebro asocia, ¿no? Si en ese momento eh, mi agresor, o sea, el asaltante se veía de una forma o vestía de una forma, entonces cuando yo vea personas que se parecen o elementos que se parecen, automáticamente mi cerebro va a decir peligro, ¿no? O sea, el cerebro se va a volver mucho más sensibles a todos los elementos que se asocian con ya sea un accidente o con ya sea con un agresor, etcétera. Entonces sí es importante estar dentro de o sea, lo más posible, estar atento a los elementos de seguridad. El cerebro tiene la capacidad de, como ya vivió algo muy doloroso, hacer todo lo posible para imaginar todos los escenarios habidos y por haber en los que esto puede volver a ocurrir porque no quiere jamás que vuelva a ocurrir. Y entonces proyectamos a futuro todos los posibles momentos en que esto puede ocurrir, me puede volver a pasar y por lo tanto me tengo que proteger. Y es importante que si vamos en un transporte público, podamos ayudarle al cuerpo y a la mente a regresar al momento presente. O sea, observar tus manos, tus pies, abrazarte, contactarte físicamente y reconocer como ahora estoy bien, ahora estoy a salvo, ahora no está pasando nada, para poder ayudarle al cuerpo a bajar el nivel de estrés que siente al estar proyectando o imaginando que puede volver a pasar. Realmente fue muy, muy interesante todo lo que Paola me contó y me quedé con esto de sí es bueno volver a hacer algo que nos haya causado un trauma, pero siempre y cuando nos sintamos preparados y siempre tratar de tener a personas cerca de nosotros a quien les podamos compartir lo que nos ha pasado. Lo mejor siempre va a ser contar con asistencia profesional, poder acudir a un psicólogo o a una psicóloga, pero si no, tener a un testigo empático a quien poder contarle lo que nos ha pasado. Y sobre todo, no normalizar las situaciones y no seguir nuestro día a día como si nada hubiera pasado, sino darnos cuenta de que lo que nos ha pasado es algo impactante y que va a generar impactos en nuestra vida. Gracias, Carolina, por compartir esta entrevista. Definitivamente nos da recomendaciones importantes para quienes de alguna manera hemos sufrido algún trauma en el transporte colectivo y sobre todo pues ese temor que tenemos siempre, ¿no? Cuando sucede algo tan fuerte como algún accidente que sea tan mediático, que sea tan fuerte, pues también nos da una especie de miedo a nosotros transportarnos y sobre todo porque hemos normalizado, justo como se llama este programa, hemos normalizado ciertas acciones en el transporte, ¿no? Que, por ejemplo, los buses estén en malas condiciones, que vayan sobrecargados. Todas estas situaciones también influyen en que haya accidentes, ¿no? Por ejemplo, hace unos días que yo viajé de la ciudad a mi comunidad, el transporte en donde yo viajaba estaba lleno de personas, ya no cabía nadie más. Entonces, también estar expuesto a eso, que no sabes si va a ocurrir un accidente, porque pues todos de alguna manera queremos llegar a nuestra casa, pero también qué implica viajar seguro, ¿no? Entonces, creo que tanto los datos que nos compartía Bill son importantes porque reflejan también a través de datos la situación de los accidentes, pero también esas recomendaciones desde la psicología que podemos hacer con ese temor que nos cargamos diariamente al estar en un transporte colectivo. No, definitivamente no es normal. No es normal
vivir siempre con un estrés muy alto cuando una va manejando o se tiene que montar en un transporte o se tiene que montar en un taxi o se tiene que montar en un Uber y es muy importante prestar atención a todo esto que hemos contado. Sí, además, aunque en Guatemala no se aleja tanto del promedio de fallecidos y lesionados por accidentes en la región, sí se advierte que muchos de estos hechos pueden ser prevenidos y no se toman las acciones suficientes. Por ejemplo, una mayor supervisión del estado de los autobuses y que no viajen sobrecargados, como decía Elsa, más controles sobre la circulación de los trailers y su estado, carreteras en mejor estado y una mayor cultura vial. Son algunas de las medidas que necesitamos implementar. La tragedia del bus del Puente Belice y sus más de 50 fallecidos nos debe impulsar a actuar. Gracias a ambos por acompañarnos en estos minutos. Esto no es normal. Agradecemos también a nuestros lectores y ahora escuchas por acompañarnos en este podcast. Esto no es normal. Nos escuchamos en una próxima edición de este programa.